A la página 27 del dossier y vamos a hacer los ejercicios que tenéis de tipo test, los que tenéis en las pruebas de evaluación continuada. Y vamos a ir resolviendo todos los ejercicios tipo test para que hagamos un poco de repaso de lo que vimos en el vídeo de teoría del tema 1 y del tema 2. Venga, vamos a la página 27. Nos dicen, dado el siguiente proceso estocástico, ¿no? Tenemos un proceso estocástico que es IT igual a 2 más 0,3 por IT menos 1 más UT menos 0,9 por UT menos 1 y más 0,4 por UT menos 2, ¿no? Esa sería nuestra ecuación. Entonces, a partir de aquí, nos dicen que, bueno, que el error es ruido blanco y se puede afirmar que estamos delante de un proceso de tipo, nos preguntan si es estacionario o invertible, ¿no? En la teoría trabajábamos con una variable que llamábamos xt, aquí nos lo ponen como it, es lo mismo, da igual, el tema es que la variable en los apuntes o las diapositivas lo tenéis expresado como xt y si es autorregresivo pues con retardos de la propia xt. Aquí en las preguntas tipo test nos lo llamarán como i sub t, es indiferente, es igual que le podemos llamar a los coeficientes alfa o beta o gamma o como queramos. Pues las variables le podríamos llamar x, y, z o como queramos, ¿no? O con los nombres que fueran, ¿sí? Así que es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un proceso AR, ¿no? Un proceso AR1 porque hay un retardo de la propia endógena, ¿sí? Eso, por tanto, sería el primer coeficiente phi, ¿no? Y luego tendríamos un proceso de tipo MA, ¿no? De media móvil, ¿sí? Porque vamos a tener aquí este valor z, teta sub 1 y z sub 2, ¿no? Tendríamos aquí estos dos coeficientes, ¿no? Vale, eso lo tenéis en la página 6 y la página 7, ¿no? Modelos de media móvil. ¿Y qué características se tenían que cumplir para que fuera estacionario? Decíamos que para que sea estacionario, si solo tenía parte MA, siempre era estacionario, ¿no? Pero si tenía parte AR, esta es la parte AR, entonces teníamos que comprobar si era estacionario mirando si el coeficiente era menor que 1. Si lo era, ¿no? Decíamos, lo teníamos aquí las condiciones, si en módulo, ¿no? Era menor que 1. Si esto se cumple, es que es estacionario. En este caso lo es, ¿no? Y finalmente, si era invertible y teníamos un MA2, ¿no? Siempre que era 2, entonces era comprobar lo siguiente, que el primer coeficiente más el segundo coeficiente sea mayor que 1. Menor que 1 quiere decir, ¿no? Que sea menor que 1, después que el valor de z2 menos z1, que sea también menor que 1, y finalmente que el valor de la z2 en valor absoluto sea menor que 1. Venga, por tanto, esto se cumple aquí. Tenemos que la phi sub 1 es menor que 1, sí, es estacionario. Y según estas tres condiciones para decir que será invertible, pues vamos a comprobarlo. Fijaros que esto es negativo, es decir, el valor de z sub 2 es menos 0,4 y este es más 0,9. ¿Sí? Porque hay que tener en cuenta que tendríamos, esto es siempre el error menos el coeficiente por tanto el coeficiente es positivo. Y esto es menos el coeficiente, como me ha salido positivo, es que era menos menos. ¿Sí? Aquí los signos siempre están cambiados, ¿eh? Venga, así que por tanto tendríamos pues 0,9 menos 0,4 es menor, ¿no? 0,5 sería menor que 1. Después, el segundo menos el primero sería menos 0,4 y menos 0,9 sería menos 1,3. También es menor que 1, no es el valor absoluto, ¿eh? Y finalmente, este coeficiente tiene que ser menor que 1. También lo es. Por tanto, decimos que es invertible. Así que, en este caso, tenemos que es estacionario y que es invertible, ¿no? Sería la correcta, ¿sí? Este proceso estocástico sería estacionario e invertible. Venga, es la pregunta 2. Dice, sea el siguiente proceso estocástico, donde
tenemos que hemos sacado el polinomio autorregresivo, ¿no? Y resulta que tenemos este polinomio autorregresivo, nos sale que es 1 menos 0,77L, 1 menos 0,36L, ¿no? Entonces, una vez sacábamos el polinomio autorregresivo, lo podíamos expresar como un producto de dos diferencias, ¿no? Y a partir de aquí decíamos que esto, para calcular las raíces del polinomio autorregresivo, teníamos que igualarlo a 0, ¿no? Si esto lo igualamos a 0, quiere decir que o esto es 0 o esto es 0, ¿no? Porque eso es un producto, así que si esto es 0, el resultado va a ser 0, si esto es 0, el resultado va a ser 0. Así que sería 1 menos 0,77L igual a 0, ¿sí? Por tanto nos quedaría 1, sería 0,77L, por tanto sería 1 entre 0,77 igual a L, ¿sí? Y luego tendríamos que 1 menos 0,36L es igual a 0, ¿no? Y por tanto sería, pues 1 es igual a 0,36L, es decir, 1 entre 0,36 sería igual a la otra L, ¿no? Vamos a decir L1 y L2. El primer valor sería igual a 1,3. 1,3 sería igual al valor de L. Y después el segundo valor sería igual a 2,78. Igual a L2, ¿no? Así que la correcta en este caso, ¿cuáles son las raíces del polinomio? Las raíces del polinomio autorregresivo serían el 1,3 y el 2,78, ¿no? Nos dan el polinomio autorregresivo expresado con los paréntesis, de forma que es mucho más fácil, porque si no sería una ecuación de segundo grado. Sencillamente es aislar esto, igualarlo a 0, y esto también igualarlo a 0, para comprobar que esto nos dé 0. Venga, así que la correcta es la C de la pregunta 2. Seguimos, pregunta 3. Nos dicen que tenemos este proceso estocástico, vamos a copiarlo. Sería 1 menos L a la 4, ¿no? Eso quiere decir 1 menos L a la 4 es que se ha diferenciado la parte estacional, ¿no? Luego 1 menos L, esto es que se ha diferenciado la parte regular, ¿no? Y T, o le podemos llamar XT, como habíamos hecho en los apuntes, ¿no? Luego igual a una constante que es 2 más 0,8 por 1 menos L4, 1 menos L y T menos 4, ¿no? Es decir, un retardo. Sí, todo esto es la propia variable, ¿eh? Todo esto es la propia variable porque está diferenciada en la parte estacional y en la parte regular, ¿no? Todo esto es la variable, así que es un retardo en la parte estacional, ¿sí? Retardo en la parte estacional. Y luego tenemos más 3 más UT y luego menos 0,5 UT menos 1 más 0,4 UT menos 2. ¿Sí? Eso claramente es la parte de media móvil, ¿no? ¿Sí? Vale, esto en este caso lo tenemos expresado así, que es una forma de ponerlo. Otra forma de expresarlo sería si pusiéramos, lo pusiéramos como lo tenéis, como lo hacíamos en el dossier, que lo expresábamos como 1 menos phi, ¿no? En lugar de esto podríamos añadirle aquí 1 menos phi, que sería 0,8 por L a la 4, que sería la parte estacional, ¿no? Y luego ya nos quedaría multiplicada por esto y t, ¿no? Sí, así que esta es la forma en la que nos lo están poniendo las preguntas tipo test. Nosotros lo hemos trabajado en los apuntes, como lo tenéis en las diapositivas, de una forma ligeramente diferente, que es que la parte AR, en lugar de ponerla aquí, cuando la expresábamos con polinomios, la poníamos aquí, ¿no? Entonces nos quedaba aquí, este era el valor de phi, ¿sí? Phi mayúscula, sub 1, ¿no? Y lo poníamos aquí y luego si lo habíamos diferenciado una vez o dos, ¿no? Entonces esto lo poníamos aquí. Es exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Ponerlo aquí, eso quiere decir que hay una parte AR1
con un coeficiente phi de 0,8 en la parte estacional que ponerlo aquí, ponerlo así, ¿sí? Decir esto es lo mismo que decir esto a este lado, ¿sí? Así que lo podríamos mover, ¿eh? Si quisiéramos, pero bueno, nos podemos familiarizar con los dos métodos. Venga, entonces, una vez hemos hecho esto, ya vemos qué modelo ARIMA sería, ¿no? ¿Qué modelo ARIMA es este? Pues es un modelo ARIMA que hemos diferenciado la parte estacional, la parte regular y la parte estacional, ¿no? Diferenciada la parte estacional, diferenciada la parte regular, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos una R1, ya sea, si lo vemos aquí, como si lo cambiamos aquí, ¿no? Tenemos una R1 en la parte estacional, ¿no? Porque es T-4. En la parte estacional hay una parte AR1. Y luego hay una parte MA2 en la parte regular, ¿no? Porque es -1, -2. MA2 en la parte regular. Así que nos quedaría una ARIMA 011, 1, 0, 1, ay no, perdón, 2, 2, quiero decir, 0, 1, 2, tiene 2, hemos dicho que es MA2, ¿no? Por tanto, tenemos esa parte MA en la parte regular, con 2 retardos, ¿no? Así que 0, 1, 2, 1, 1, 0, y luego 4, porque es cada 4 periodos, ¿no? Serían datos trimestrales. Así que la correcta sería B, es un modelo ARIMA, 0, 1, 2, ¿sí? 0 porque no hay parte AR en la parte regular, esto es estacional, no hay regular. Una vez diferenciada la parte regular y 2 MA en la parte regular. Después 1, una R en la parte estacional cada 4, veis que pone T-4, ¿sí? O lo podríamos expresar así, que sería exactamente lo mismo, ¿sí? En lugar de expresarlo así. Luego hemos diferenciado una vez la parte estacional y no hay ninguna parte MA en la estacional, no hay MA en la parte estacional, sería si pusiera T-4, ¿no? Esto es la parte regular. Y luego 4, ¿no? Venga, por tanto sería la B. Pregunta 4. Nos dicen que hemos hecho el correlograma de la fase y la FAB de la serie temporal y a partir de esos correlogramas di qué es cierto, ¿no? Dice, la serie ha sido diferenciada una vez en su parte regular, ¿no? Tenemos en esta pregunta 4 la fase y la FAB, ¿no? Se ha diferenciado la parte regular, pero ¿qué vemos en la FAS? Que sería el gráfico de arriba. ¿Qué vemos en la FAS? Que hay una serie de fluctuaciones, ¿no? Que no decrecen hacia el cero, ¿no? No hay un decrecimiento rápido. De hecho, lo que no decrece es los picos que tenemos cada 12 periodos, ¿no? Si nos fijamos, cada 12, ¿no? Hay como un pico, aunque luego hay algunos valores, ¿no? Hay algunas barras alrededor de ese pico, ¿sí? Pero el tema es que los picos que hay cada 12 no decrecen prácticamente, ¿no? Son muy estables. Así que claramente en la FAS, como no hay un decrecimiento rápido, como es muy estable, ¿no? Como el decrecimiento es muy muy lento, casi no hay decrecimiento, entonces quiere decir que no es estacionario, esta serie no es estacionaria en la parte estacional, no es estacionaria en la parte estacional. Por tanto, nos faltaría diferenciar los valores en la parte estacional cada 12 periodos en este caso, ¿no? Aquí en el enunciado nos han dicho que se ha diferenciado la parte regular y nos sale esta FAS y esta FAB. Viendo la FAS que no hay un decrecimiento rápido, eso quiere decir que no es estacionaria la serie en la parte estacional en este caso. Así que habría que diferenciar ahora la parte estacional para que sí que pudiéramos sacar el modelo ARIMA, ¿sí? Así que esto no nos sirve, ¿sí? Esto no es una serie estacionaria, así que la correcta sería la C. Dice, no se puede decir que el proceso generador de datos, ¿cuál es el proceso generador de datos? Porque posiblemente la serie no es estacionaria en la parte estacional, ¿sí? Así que no podemos decir qué modelo ARIMA sería, porque la serie no es estacionaria en esa parte estacional. Venga, así que la correcta es la C, ¿no? Aquí habría que diferenciar ahora la parte estacional para que fuera estacionaria y pudiéramos sacar el modelo ARIMA correspondiente, ¿no? Seguimos, pregunta 5. Dice, a partir de los datos de las contrataciones, ¿no? Nos dan un pantallazo del modelo ARIMA, ¿no? Donde nos ponen dos coeficientes, phi minúscula, quería decir phi sub 1, esto es que hay un esquema AR1 en la parte regular,
sino era mayúscula, ¿eh? Cuando estaba en mayúsculas es que era la parte estacional. Si está en minúsculas, que es la parte regular. Así que phi sub 1 y el valor z sub 1. Ese valor z sub 1 sería el valor que nos está indicando que hay un MA1 en esta estimación, ¿no? Así que tenemos una R1 y un MA1 en la parte regular. Aquí no parece que haya ninguna parte estacional, ¿no? De hecho, si nos fijamos en el modelo, dice modelo 1, ARIMA, dice variable dependiente y pone que es 1 menos L, variable 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable endógena que estamos utilizando está por 1 menos L. Eso quería decir que estaba diferenciada en la parte regular, ¿no? Así que nos están diciendo que esto es un proceso diferenciado en la parte regular. En ningún momento nos hablan de parte estacional. Así que sería un modelo ¿de qué tipo? Sería un modelo ARIMA, donde nos dicen que no nos hablan de parte estacional. Así que vamos a hablar de la parte regular. Se ha diferenciado una vez. Nos lo ponen en la segunda línea del pantallazo. Se ha diferenciado una vez la parte regular y después la parte regular también tiene una R1 y tiene un MA1. ¿Sí? Tendríamos una R1 y un MA1. ¿Sí? Ese es el modelo estimado. A veces nos pueden preguntar si el modelo es correcto. El modelo estimado es este. Es una ARIMA 111 sin parte estacional, ¿no? Sería la C. Pero si nos preguntaran, ¿y es correcto ese modelo? ¿Qué deberíamos mirar? Pues deberíamos mirar la significación de los coeficientes, ¿no? El p-valor de los coeficientes. ¿Qué nos dicen el p-valor de los coeficientes? 0,03, 0,00, los dos son significativos, ¿no? Así que los dos son estadísticamente significativos. Así que el modelo parece que realmente es este. Hay que diferenciar en lo que estimamos, que es lo que le decimos al ordenador que nos calcule, de nuestra estimación, de lo que realmente es. A lo mejor nos hemos equivocado en la estimación, ¿sí? Y eso lo mirábamos con la significación de los coeficientes del modelo, ¿sí? En este caso los dos son significativos al 5% al menos, ¿no? Y luego otra cosa que podíamos mirar era si era estacionario o si era invertible, ¿no? Entonces, es estacionario la parte AR. Miramos la parte AR, tenía que ser menor de 1, ¿no? ¿Os acordáis? Si solo es AR1 o MA1, la condición era que fuera menor de 1 el coeficiente. ¿Es menor que 1 el coeficiente de phi1? Sí, 0,54 es menor que 1. Es estacionario. Y luego la parte MA es menos 0,78. ¿Es menor que 1 en módulo? También, ¿no? En valor absoluto es menor que 1. Bueno, y sin también, ¿no? Es decir, este caso sería un modelo estacionario e invertible, ¿no? Los dos coeficientes son menores que 1 y son de orden 1, ¿sí? Si fuera de orden 2, entonces hay que hacer aquello de la suma, la diferencia y el segundo en valor absoluto, que sean menores de 1. Seguimos. Pregunta 6. Dice, si un proceso estocástico es estacionario en sentido débil, es cierto que, si es estacionario, ¿qué quería decir? Pues que sus momentos no dependían del tiempo, ¿no? ¿Sí? Es decir, que tenían siempre la misma esperanza, la misma varianza, las mismas covarianzas, que no iban cambiando las características de la serie con el tiempo. Dice, si sus esperanzas matemáticas no dependen del tiempo, tampoco dependerán del tiempo sus varianzas. Eso no tiene por qué. Si las esperanzas matemáticas no dependen del tiempo, muy bien, por esa parte sea estacionaria, en media, ¿no? Pero luego podría ser que las varianzas sí que dependieran del tiempo, son dos cosas distintas, ¿eh? Así que eso no es cierto. Dice B, las covarianzas en valor absoluto deben ser siempre superiores a las varianzas. Eso no tiene sentido. La C dice, las covarianzas entre dos periodos diferentes de tiempo solo dependen del tiempo transcurrido entre ellas. Las covarianzas no deberían depender del tiempo. Es decir, que la covarianza con un periodo de diferencia siempre debería ser la misma, independientemente del periodo en el que estemos. Lo único de lo que depende es el intervalo de valores que hay. La covarianza entre un valor y el siguiente siempre debería ser la misma y no depender del tiempo. Pero la covarianza entre un valor y dos siguientes no tiene por qué ser igual que la covarianza de un valor con el siguiente, ¿sí?
Entonces, lo importante es que las covarianzas dependan del número de intervalos entre valores del que estemos trabajando. Eso no tiene por qué ser igual, ¿no? Habrá una covarianza cuando hay 1 de diferencia, una covarianza entre los valores de la serie cuando hay 2 de diferencia, cuando hay 3 de diferencia, ¿no? Esos valores van a ser valores distintos. El tema es que no dependan del tiempo. Por tanto, lo que es importante es que la covarianza entre el primer valor y el segundo no sea distinta entre la covarianza del valor 30 y el valor 31, ¿sí? Porque no debería depender del tiempo. Si hay 1 de diferencia, la covarianza siempre debería ser la misma, ¿sí? Así que es otra forma de hablar de la estacionariedad. La C es correcta. Las covarianzas entre dos periodos no deberían depender del tiempo, solo deberían depender de la distancia, el tiempo transcurrida entre los valores donde estamos haciendo la covarianza, ¿sí? La covarianza, por ejemplo, decíamos entre la observación 1 y la 2, no debería ser distinta que la observación entre la 30 y la 31, ¿no? Porque hay 1 de diferencia, entonces eso no debería depender del tiempo, ¿sí? Pero lo que sí es diferente es si hablamos de la covarianza entre el 1 y el 2 y entre el 1 y el 3. La covarianza entre el 1 y el 3 será distinta que la covarianza entre el 1 y el 2, son valores distintos, ¿eh? Así que la C es correcta. Las covarianzas entre dos periodos diferentes de tiempo solo deberían depender del tiempo transcurrido entre ellos y nunca del tiempo global, ¿no?, de la comparación. Porque en ese caso, si fuera así, si dependiera de si estamos en las primeras observaciones o estamos en las últimas, si dependiera del tiempo global, entonces no sería estacionario, porque la covarianza estaría dependiendo del tiempo. Dice D, las varianzas de las variables aleatorias pueden variar a lo largo del tiempo, pero deben ser finitas. Las varianzas deberían variar a lo largo del tiempo, si es estacionaria no deberían variar a lo largo del tiempo, ¿eh? Así que es la C. Pregunta 7. Nos dan una serie, ¿no? Dice IT igual a mu, una constante, más phi sub 3,1 IT menos 1, es decir, una parte AR autorregresiva de orden 1, luego de orden 2, luego de orden 3, ¿no? Tenemos un modelo aquí como AR3, ¿no? Con 3 retardos de la propia endógena. Dice, sabiendo que la primera phi es menos 0,1 y sabiendo que el número de observaciones es 100, entonces podemos decir que, sabiendo que, no, la tercera phi, perdón, el tercer coeficiente autorregresivo, la phi 3,3, es menos 0,1 y la t es de 100. Y nos preguntan si es estadísticamente significativo. Si os acordáis, cuando hablamos de la FAS o de la FAP, ¿no? Nos da un gráfico donde tenemos una serie de picos, ¿no? Y a veces se ven unas líneas, ¿no?, que son las líneas de confianza, ¿no?, los intervalos de confianza. De forma que si supera la barra esa línea, quiere decir que es significativa. Nos tenemos que fijar en las líneas que superaban las barritas entre medios, si las tenemos, ¿no?, porque nos están indicando que esos valores son significativos, ¿no? Esas barras, dijimos que el margen para ver si un coeficiente es significativo o no es hacer el valor t de student, que vamos a hacer 1,96, porque supondremos muestra grande, 1,96, que es el valor t al 95% de confianza bilateral, ¿no?, el 1,96 que habíamos visto en otras asignaturas de estadística, entre la raíz de t, del número de observaciones. ¿Sí? En este caso, por tanto, sería 1,96, porque trabajamos al 95%, entre la raíz de 100 observaciones, la T mayúscula es el número de periodos, que sería el número de observaciones, ¿eh? Y eso nos daría, pues, 0,196, ¿no? Esto es más menos, quiere decir que el margen sería desde, si esto es el 0, desde el más 0,196 hasta el menos 0,196, ¿no? Así que nuestro coeficiente, que ha sido menos 0,1, el menos 0,1 ha superado en valor absoluto al menos 0,196, que sería su valor crítico. No, no lo ha superado, estaría por aquí, ¿no? Por tanto, como no lo ha superado, entonces quiere decir que no es significativo, ¿no? Sí, es decir, dibujamos los márgenes para determinar si un coeficiente de la FAS o de la FAP son significativos a partir de esta fórmula. El más nos da el valor superior y el menos el inferior, ¿no? A partir de aquí, cualquier valor que supere esto será significativo, ¿no? Diríamos que hay un pico, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el valor que hemos calculado es menos 0,196,
¿no? Y el valor nuestro era menos 0,1. Pues el menos 0,1 estaría aquí. ¿Sería significativa esta barra? No, porque no supera el límite, ¿no? Así que no sería significativo. ¿Sí? Así que sería la C. El tercer coeficiente de la FAP vale menos 0,1 y eso no es estadísticamente significativo con un nivel de confianza con un nivel de significación del 5%, ¿no? 5%, siempre trabajaremos en estos ejercicios con el 5%, ¿sí? Y la Z o la T al 5% bilateral es siempre el 1,96, ¿no? Venga, así que la 7 sería la C. Seguimos. Luego tenemos otro modelo estocástico, ¿no? Un modelo estocástico parecido al de antes, pero un poco más simplificado y nos piden otra vez que saquemos el ARIMA. Muchas preguntas son parecidas con pequeñas variaciones, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos, dice 1 menos L a la 12 por IT igual a 2 más 0,8 por 1 menos L a la 12 por IT menos 1 y luego más 3 más UT menos 0,5 por UT menos 1, ¿no? Venga, por tanto, ¿qué podemos ver aquí? Esto es un modelo que parece que tiene parte estacional, ¿no? De hecho, vemos que se ha diferenciado una vez en la parte estacional. ¿Esto qué sería? Esto es un número que multiplica, ¿no? Esto es la variable la hemos diferenciado, así que la I sería esta, ¿no? Entonces, por tanto, esto es una parte AR autorregresiva, ¿no? De la variable diferenciada, ¿no? Así que este sería el valor de phi, ¿no? La phi sub 1. Esto sería la phi sub 1. Y este valor de aquí sería la parte MA, ¿no? Donde este número sería el valor Z sub 1. ¿Sí? Decíamos, en las preguntas tipo test os lo ponen así. En la teoría os lo explican de una forma un poco distinta, pero es lo mismo. Esto lo podríamos expresar también de la siguiente manera. 1 menos phi por L, ¿no? En este caso sería 1 menos 0,8 por L a la 1, porque es la parte regular. Luego 1 menos L a la 12 por IT igual a 2 más 3 más UT menos 0,5 UT menos 1, ¿no? Ese sería el formato que hemos utilizado nosotros, ¿no? Sí, decir esto es lo mismo que decir esto. Todo esto lo podríamos pasar aquí al otro lado como un factor que está multiplicando IT, ¿no? Esto es lo mismo que esto, ¿eh? Os lo digo, lo transformo para que veáis que es exactamente lo mismo, ¿no? Esto sería pues pasar el 0,8 aquí como polinomio autorregresivo. Vale, entonces a partir de aquí tendríamos este modelo. ¿Qué hemos visto en este modelo? Pues que hay una R1, hay un MA1 y la serie se ha diferenciado en la parte estacional. Así que esto es un modelo ARIMA. Modelo ARIMA donde se ha diferenciado la parte estacional una vez cada 12 periodos, ¿no? Se ha diferenciado una vez la parte estacional, no se ha diferenciado la parte regular, no se ha diferenciado, y luego en la parte regular hay una R1, que sería esto, o esto, ¿no? Hay una R1, y en la parte regular también hay un MA1, pero en la parte estacional no hay nada, ¿sí? Así que nos quedaría, pues, este modelo que sería el D, ¿no? 101, 01012, ¿no? Sería la D de la pregunta 8. Venga, la 9 dice, ¿cuál es cierta? Un modelo ARMA, es decir, que tiene AR y MA, será estacionaria si lo es su parte de media móvil. ¿Es cierto? La parte de media móvil siempre es estacionaria. Lo que nos importa es la parte autorregresiva, AR. Así que es falso. Un modelo ARMA será estacionario si lo es su parte AR, su parte autorregresiva, no su parte MA. Dice B, un modelo MAP, es decir, un modelo que solo tiene parte de media móvil, con P infinito, siempre cumplirá la condición de invertibilidad. ¿Siempre cumpliremos la condición de invertibilidad? No. La invertibilidad hay que comprobarlo, aunque sea infinito, los coeficientes, nos da igual, ¿no? Habrá que comprobar si es invertible o si no lo es
una parte MA. Lo que seguro que será ese modelo será siempre estacionario. Si nos hubieran dicho un MAP siempre será estacionario, sí, eso sí es cierto. ¿Pero siempre será invertible? No, eso habría que comprobarlo. Dice C, un modelo AR siempre es estacionario. No, un modelo AR siempre es invertible, pero no necesariamente estacionario. Hay que comprobar la estacionariedad, ¿sí? Recordar que en la parte AR hay que comprobar si es estacionario o no, pero siempre será invertible. En la parte MA hay que comprobar si es invertible o no, pero siempre será estacionaria. Venga, por tanto es la D. Dice un modelo MAP con P finito siempre cumple la condición de estacionariedad. Siempre que sea una parte MA, habrá que comprobar si es invertible o no, pero estacionaria lo será siempre. Así que sería la D. Seguimos. Pregunta 10. Nos dicen que hemos hecho un modelo, hemos estimado el siguiente modelo y no sé qué, ¿no? ¿Qué modelo es este? Fijaros que se ha estimado este modelo. Podemos sacar qué modelo ARIMA sería. ¿Qué modelo ARIMA sería este? Primero tenemos que leer la variable endógena, ¿no? La variable I. La variable de la serie temporal, ¿no? Dice 1 menos L y 1 menos LS, entre paréntesis, ¿no? ¿Veis que pone variable dependiente? Eso quiere decir que se ha diferenciado 1 menos L la parte regular y 1 menos LS que se ha diferenciado también la parte estacional. Se han diferenciado las dos partes, ¿no? Se han diferenciado la parte regular y la parte estacional. Las dos se han diferenciado. Y después nos pone phi mayúscula 1, phi mayúscula 2. Que si es mayúscula, ¿qué quiere decir? Que es la parte estacional. Es decir, nos está diciendo que hay una parte AR, porque es phi, de orden 2, y en la parte estacional porque es en mayúsculas. Y luego tengo Z1. Z1 sería el valor, aquí un 1 en la parte regular. Es minúsculas. Así que es la parte MA en la parte regular. Y el resto ceros. Ese es el proceso, y aquí no sabemos cada cuántos periodos se ha hecho. Pero nos dicen que son... Parece que son mensuales, ¿no? Dice desde el mes 2 de 1996 hasta el mes 6 de 2012. Sí, se supone que son datos mensuales, ¿no? Viendo la serie de datos. Vale, entonces sería este. El modelo que se ha estimado es este. Pero, comentábamos antes, hay que comprobar si son significativos los coeficientes. ¿Son significativos todos los coeficientes? Miramos todos los p-valores. Todos los p-valores son menores de 0,05. ¿El primer phi 1 es significativo? Sí. El segundo phi 1 no lo es. Así que realmente el segundo coeficiente autorregresivo en la parte estacional no es significativo. En lugar de dos coeficientes debería haber uno. El segundo no es significativo, ¿no? Hemos hecho este modelo, pero no es correcto porque esto no es significativo el segundo coeficiente. Y este sí es significativo, ¿sí? Así que el modelo estimado es este, pero es incorrecto. Es incorrecto. El modelo correcto habría sido este. Así que la correcta es la B. Dice el segundo coeficiente del esquema autorregresivo, el segundo phi, el phi mayúscula sub 2, en la parte estacional, ¿sí? En la parte estacional, no es estadísticamente significativo. Es cierto, ¿no? La B es la correcta. ¿Sí? La A dice en la parte regular, no es la parte regular, es la parte estacional. Dice que caldría eliminar la media móvil de la parte regular. No, la media móvil de la parte regular está bien. Dice, faltaría incluir una R2 en la parte estacional. No, faltaría incluir, no, se ha incluido una R2 en la parte estacional. Lo que pasa es que lo hemos hecho mal, no deberíamos haberlo incluido. No es que faltaría incluir un esquema de R2, es que nos hemos pasado. Faltaría eliminar el esquema R2 y dejar una R1. Venga, así que la 10 es la B. Pregunta 11. Dice, si el siguiente proceso es estocástico, dado por esto, ¿no? Y nos quedaría, dice, un polinomio autorregresivo sub 2, L, que sería 1 menos L por 1 menos 6,8 L. Así que, ¿qué nos quedaría? Pues para saber las raíces del polinomio autorregresivo, pues deberíamos esto igualarlo a 0. Es decir, o esto es 0, 1 menos L igual a 0, o esto es 0, 1 menos 6,8 L igual a 0. O esto es 0 o esto es 0. Es decir, la L sería igual a 1, ¿no? Si le pasamos al otro lado, ¿no? Sería, a ver,
L igual a 1, o sería, esto pasado al otro lado, nos quedaría 1 entre 6,8 igual a L, ¿no? Es decir, la segunda L sería igual a 0,15. Así que las dos raíces del polinomio autorregresivo serían 1 y sería 0,15, ¿no? Así que la correcta es la C. Las raíces del polinomio autorregresivo serían 1 y 0,15. Pregunta 12, de teoría. Dice, un proceso ergódico es aquel que... ¿Qué era un proceso ergódico? Lo teníamos definido en la teoría, ¿no? Es un proceso que se pueden estimar sus características a partir de una única realización. Es decir, que con una muestra pequeña, ¿no? Vamos a poder estimar cuáles son las características de esa serie, ¿no? Vamos a suponer siempre que el proceso es ergódico, es decir, que con pocos datos podremos aproximarnos a las características de la serie. ¿De acuerdo? Entonces, o lo que es lo mismo, que sea consistente, que sea consistente se refiere a esto, es decir, que cuantos más datos tengo, más tiendo a tener las propiedades reales, ¿no? Así que es la A, que sea ergódico significa que es consistente, que la estimación asumimos que será consistente, que cuanta más muestra, más se aproximará al valor real, es decir, que con una muestra podremos entender cómo son las características poblacionales, que se pueden estimar sus características a partir de una única realización, que sería esto, ¿no? Bueno, sería la A. 13. Tenemos otro modelo ANOVA, ¿no? Ya hemos visto varios. ¿Qué vemos aquí en este proceso de la pregunta 13? Aquí este es como más complicado. Sí, vamos a ir haciendo el ARIMA. ¿Cómo sería este ARIMA? Empezamos leyendo. Dice 1 menos L a la 12. Eso quiere decir que se ha diferenciado la parte estacional cada 12 una vez, ¿no? Luego 1 menos L se ha diferenciado una vez la parte regular. Luego dice 2, la constante, nos da igual, ¿no? Igual a 2, más 0,8 por 1 menos L a la 12 por 1 menos L y t menos 12. Es decir, el 0,8 es autorregresivo, es la phi, ¿no? Y es de la it menos 12. ¿No? Y eso quiere decir que tenemos una parte AR1 en la parte regular, ¿no? Sí, ese sería un 1 en la parte AR de la parte regular. Sí, el 1 menos L a la 12 y 1 menos L nos dice que es la I diferenciada en la parte estacional y regular. Pero lo que nos importa es que tengo 0,8, ¿no? Como teníamos aquí, 0,8. Y luego todo esto es la endógena, que la hemos tenido que diferenciar, que la podríamos expresar al otro lado también, como habíamos dicho antes, ¿no? Así que hay una R1 que es el 0,8, el primer coeficiente phi es el 0,8, luego sigue 0,1 por la variable i diferenciada a la parte estacional y regular a la menos 24, t menos 24. Es decir, que es otro AR. Aquí sería phi sub 2, ¿no? Aquí phi sub 1 sería 0,8, phi sub 2 sería 0,1. ¿Sí? Y luego seguimos. Y nos dicen que hay UT menos 0,5 UT menos 12, es decir, eso es una parte MA1 en la parte estacional, ¿no? Así que hay un MA1 en la parte estacional. Y ya no hay nada más, así que no hay nada en la parte regular, ¿no? Nos quedaríamos con la A. Es un modelo ARIMA 010 21112. ¿Sí? Venga, así que la 13 sería la A. Os guían un poquito porque las preguntas estas están cogidas como de otra base de datos que no es exactamente como lo tenéis en las diapos. Pero bueno, es lo mismo, solo que sepáis hacer el cambio, ¿no? de la expresión. 14. Dice, siguiendo la metodología Box-Jenkins, en la etapa de validación se tiene que cumplir que los residuos... ¿Qué tenía que pasar con los residuos para validar que el modelo especificado era correcto? Que tengan una faz sin picos significativos, que sea ruido blanco, ¿no? Es decir, que los residuos debían ser ruido blanco, así que la A, tenemos que tener una faz sin residuos significativos, ¿no? Con pequeñas oscilaciones, pero ninguna significativa, ruido blanco, que no haya nada, ¿sí? Dice que tengan media igual a 1, no, a 1 no, a 0. No tienen que seguir una normal, falso, los residuos siempre tienen que seguir una normal y ser ruido blanco, decíamos, ¿no? Dice que presenten una correlación de los retardos, no, los residuos no tienen que tener ninguna correlación con nada, debería ser ruido blanco, ¿eh? Seguimos, pregunta 15. Dice, seguidamente se muestra el cronograma de la fase y la FAB de una serie temporal, que es V3, no sé qué, tal. Bueno,
Dice que se ha diferenciado una vez la parte regular. La hemos diferenciado una vez la parte regular. ¿Y qué vemos aquí? Vemos un pico en la FAB, claramente, ¿no? Un pico en la FAB, aunque hay un segundo casi pico en la FAB, pero sería un pico claro en la FAB. Y luego en la faz, en la de arriba, ¿no? En la faz, ¿qué ocurre? Hay un decrecimiento, pero ¿es rápido ese decrecimiento? Ese decrecimiento es muy lento. Fijaros cuántos periodos hacen falta para bajar a lo no significativo. Pues llegamos hasta el periodo significativo, hasta el 12. 12 periodos son significativos. Eso no es un decrecimiento rápido. Eso es un decrecimiento lento, ¿sí? Así que normalmente un decrecimiento rápido van a ser, yo qué sé, 2, 3, 4, ¿no? 4 barras hasta que dejan de ser significativas, ¿sí? Pero aquí son 12, ¿sí? Así que estaríamos hablando de... podría llevar un poquito a confusión, pero aquí estaríamos hablando más bien de que esta serie no es estacionaria. Por poco, pero no es estacionaria, ¿sí? Porque el decrecimiento es demasiado lento. Hacen falta 12 periodos hasta bajar de la significación. Y eso es muchos periodos. Debería ser un decrecimiento rápido, ¿sí? Así que lo que podría parecer en un principio un esquema AR1, porque hay un decrecimiento rápido y un pico, no lo es, porque el decrecimiento no es rápido. Así que esta serie diríamos que no es estacionaria. La hemos diferenciado una vez en la parte regular. Pues no es suficiente, habría que diferenciar una segunda vez, ¿sí? Sería un proceso diferenciado 2 veces en la parte regular. Habría que diferenciarlo una segunda vez, ¿eh? Así que la correcta es la D. Dice, no podemos decir cuál es el proceso generador de datos porque posiblemente la serie todavía no es estacionaria en la parte regular. ¿Ves que dice posiblemente? Posiblemente porque tiene un poco, ¿no? Habíamos visto casos mucho más claros, ¿no? Este sería un poquito ambiguo. Pero la correcta es la D. La que os dan como correcta es la D, ¿eh? No podemos decir qué modelo ARIMA es porque no podemos saber, no podemos afirmar que sea estacionaria esta serie. El decrecimiento es demasiado lento, ¿no? Así que habría que diferenciar otra vez. Bien, dice, ¿cuál de estas no es cierta? Dice, la estacionariedad en sentido débil implica que la varianza de todas las variables no dependa del tiempo y sea idéntica entre todas las variables aleatorias. Eso sí es cierto, ¿no? Que la varianza no dependa del tiempo. Eso es una característica que tiene que cumplir para ser estacionaria. Dice B, la estacionariedad en sentido débil implica que la covarianza entre pares de variables no dependa del tiempo, correcto, sino únicamente de los periodos entre ellas. Lo hemos visto antes, también eso es cierto, ¿no? Dice C, la estacionariedad en sentido débil implica que no puede haber ninguna variable, la esperanza de la cual dependa del tiempo. También es cierto, ¿no? La esperanza, la media, no debería depender del tiempo, ¿no? Para que sea estacionario en sentido débil, decíamos que tenía que cumplirse que ni media o esperanza, ni varianzas, ni covarianzas dependan del tiempo. Que ninguno de sus momentos de primer y segundo orden dependan del tiempo. Así que la A, la B y la C son correctas, nos piden la falsa. La falsa es la D. Dice, la estacionariedad en sentido débil implica que la varianza de todas las variables del proceso estocástico debe ser infinita y no debe depender del tiempo. ¿La varianza tiene que ser infinita? No, si es infinita, entonces no la vamos a poder estimar, ¿no? Así que la varianza de las variables debe ser siempre finita y no depender del tiempo, ¿sí? Así que la 16 es la D. Pregunta 17. Hemos hecho un modelo ARIMA 011 y se ha hecho la fase y la FAB de los residuos. ¿Qué debía ocurrir con la fase y la FAB de los residuos? Que fueran ruido blanco, ¿no? Que fueran ruido blanco. Aquí son ruido blanco, miramos la fase y la FAB. No hay ningún pico significativo, hay pequeñas oscilaciones, pero no superan las barras de significación, ¿no? Así que, en este caso, pues estaría bien, es lo que debería ocurrir. El modelo especificado seguramente es correcto, así que la 17 sería la B. No nos hemos olvidado de incluir ninguna estructura relevante en el modelo. Si viéramos un esquema AR1 en los residuos, eso es que no hemos especificado bien el modelo. Eso querría decir que nos falta un AR1 en la especificación de la ARIMA. Le añadiríamos uno más en la parte AR, ¿sí? Pero si es ruido blanco es que está bien especificado. Seguimos, pregunta 18. Dice, el siguiente proceso, que es un camino aleatorio, ¿no? Recordemos el camino aleatorio que era IT igual a IT menos 1, este sería sin deriva, ¿no? Sin constante. IT igual a IT menos 1 más UT. ¿Qué le pasaba a este proceso?
pues que siempre era la observación de la que partiéramos, ¿no? Y podía ser más, menos, ¿no? Así que al final teníamos un camino aleatorio, ¿no? Donde, ¿qué ocurría? Que si al principio me sale un valor alto, el siguiente depende del error, ¿no? Así que si me sale alto, el siguiente pues podrá ser alto o bajo. Si también me sale alto, ¿no? Esto podría ir alejándose para arriba o podría ir alejándose para abajo, ¿no? Era un camino aleatorio como al azar, derecha o izquierda, derecha, al azar, derecha, izquierda, derecha, al azar, derecha, izquierda, izquierda, ¿no? Y vamos haciendo un camino de forma aleatoria, que era esto. ¿Y este proceso era estacionario? No, no era estacionario. La forma más fácil de verlo es que su coeficiente phi está siendo 1, ¿no? Y por tanto no es menor de 1, que es lo que debería ser. Si no es menor que 1, no es estacionario. Así que el camino aleatorio decíamos que no era estacionario, ¿no? Camino aleatorio no es estacionario en media, ¿no? Vale. A ver, un segundo. Vale, si teníamos este proceso, decíamos que no era estacionario. Un segundo porque lo tengo mal apuntado. Vale, entonces, este modelo, por tanto, que no tiene deriva, era no estacionario, decíamos, ¿no? No estacionario en media o en varianza. La media siempre será la misma, ¿no? Tenderá a esta línea central, si estamos trabajando de esta manera, si no tenemos deriva. Así que es estacionario en media, pero no lo es en varianza, ¿no? La varianza, fijaros que va aumentando, ¿no? Así que este sería un proceso no estacionario en varianza, ¿eh? Sí, sería la pregunta 18. Sería un proceso... Ay, perdón. Ay, no, vale. Es que pensaba que ponía no estacionario. Es la C. Es estacionario en media, ahora sí, ¿vale? Sí, es la C, perdón. Me estaba yo liando porque pensaba que ponía no estacionario. Este proceso decíamos, el camino aleatorio es un proceso estacionario en media, pero no estacionario en varianza. Así que sería la C, es estacionario en media, pero no lo es en varianza. Es la C, la correcta. Se me ponía que no era estacionario. Vale, así que la 18 es la C, el camino aleatorio siempre es estacionario en media, pero no lo es en varianza, a no ser que tenga deriva o constante. Si tuviéramos constante, entonces la tendencia sería siempre hacia el valor, dependería del valor de la constante, porque siempre le estaríamos sumando ese número, así que en ese caso tampoco sería estacionario en media, ¿eh? Camino aleatorio con constante tampoco es estacionario en media, ¿eh? Seguimos, pregunta 19. Dice, sea el siguiente modelo. Tenemos este modelo, IT, donde depende de IT menos 1 más epsilon sub t, ¿no? Y nos dicen que el valor de phi, el coeficiente de phi, de AR, ¿no? Es 0,49. Dice, entonces podemos concluir que los coeficientes de autocorrelación de primer y de segundo orden van a ser... Nos dicen que el valor phi, que sería el de la FAP, ¿no? Eliminando los valores intermedios, ¿sí? Es 0,49. Y nos piden que cuál es el valor de ρ1 y de ρ2, es decir, los coeficientes de la faz. Esto es de la faz. Siempre el valor de phi1 coincidía, de ρ1 coincidía con el valor de phi1, ¿no? Porque siempre la faz y la FAP coinciden. Ese sería el coeficiente de la FAP. ¿Sí? Estos dos coinciden. En cambio, el coeficiente ρ2 era siempre el coeficiente ρ1 al cuadrado.
Y el coeficiente de ρ1 al cuadrado en este caso sería la φ1 al cuadrado. Así que si esto es un proceso de tipo AR1, vamos a tener que en la faz, vamos a tener un primer coeficiente que será igual que en la fab, que será 0,49, y vamos a tener un segundo coeficiente que sería 0,49 al cuadrado. ¿Sí? 0,49 al cuadrado es 0,24. ¿De acuerdo? Por tanto, nos queda 0,49 y 0,24. ¿Sí? Sería la A. ¿Cómo serían los coeficientes de la fab? Los coeficientes de la fab serían 0,49, ¿no? El valor de phi, y esto ya sería 0, si es un esquema AR1. ¿Sí? Así que tendríamos un decrecimiento rápido en la faz y un pico en la fab. ¿De acuerdo? Así que nos están dando el coeficiente phi. El coeficiente phi siempre es el de la fab, ¿sí? Que elimina los términos intermedios. Así que en la faz tendríamos ese coeficiente igual, ¿no? La faz y la fab, siempre el primer coeficiente son iguales. Y luego la faz sería el mismo al cuadrado, ¿sí? Porque hay ese efecto residual del efecto de uno sobre el siguiente, del que hablábamos en la teoría, mientras que la fab no ocurriría eso, ¿sí? El segundo coeficiente sería 0 porque no hay un efecto con dos periodos de diferencia. Venga, así que es la A, la correcta. Pregunta 20. Pregunta 20. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esta expresión, ¿no? Una serie generada de este tipo. Ahora sí que nos lo están expresando de la forma que hemos trabajado, ¿no? Y de forma teórica, aquí sin números. Así que nos dicen que tenemos 1 menos phi mayúscula sub 1 L12. Es decir, un componente AR en la parte estacional. Luego 1 menos phi sub 1 L, es decir, un componente AR, ¿sí? Esto es una R1 en la parte estacional y esto es, vamos a decir cada 12, esto es una R1 en la parte regular, ¿no? Más cosas, luego dice 1 menos L12 y 1 menos L. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha diferenciado la parte estacional, que se ha diferenciado la parte regular, ¿no? Luego por IT es igual a 1 menos el valor teta sub 1 por L12 epsilon sub t. ¿Sí? Esto nos está indicando que hay un periodo de esto MA1, tenemos un efecto de media móvil MA1 en la parte estacional cada 12, ¿no? Así que este modelo ARIMA, ¿cómo es? Es un modelo ARIMA donde se ha diferenciado una vez la parte estacional irregular, después donde tenemos en la parte regular un esquema R1, pero no tenemos ningún MA, y en la parte estacional hay una R1 y hay un MA1, y es cada 12, ¿sí? Así que la correcta sería la C, es un ARIMA 110, 111, 12, exacto, es la C. Venga, pregunta 21. Nos dicen, si tenemos este proceso estocástico, IT igual a 3 más UT menos 0,3 UT menos 1 menos 0,8 UT menos 2. ¿Esto qué sería? Pues que hay un proceso de media móvil, ¿no? Eso es un MA de orden 2, ¿no? Es un proceso de media móvil con dos retardos en el propio término de perturbación, ¿no? Así que es un proceso MA2. Este claramente no hay parte AR, sino que es MA2. ¿Qué ocurría con los MA? Los MA decíamos que eran siempre estacionarios, pero no necesariamente invertibles. Para comprobar que fueran invertibles, ¿qué teníamos que cumplir? Que la suma de los dos coeficientes fueran menores que 1, que el segundo menos el primero fueran menores que 1 y que el segundo en valor absoluto fuera menor que 1, ¿no? Sí, lo teníamos así, esto más esto, que fuera menor que 1, luego esto, el segundo
menos el primero que fuera menor que 1 y el segundo en valor absoluto que fuera menor que 1. ¿Sí? Así que sería esto más esto menor que 1, fijaros que sería 0,3, esto es positivo, ¿eh? Sí, esto sería 0,3 más 0,8, es positivo porque esto siempre es UT menos el coeficiente por su retardo, menos el coeficiente por su retardo, así que el valor teta 1 más el valor teta 2 es 0,3 más 0,8, ¿no? ¿Esto es menor que 1? No, esta condición ya no se cumple. Si no se cumple una de las condiciones, es ya suficiente para decir que no se cumple. La segunda se cumpliría, lo podemos comprobar, pero ya sería innecesario, sería 0,8 menos 0,3 menor que 1. Esta sí se cumple. Y esta también se cumple. Pero si una no se cumple, ya no es invertible. Pues en este caso decimos que es un proceso estacionario, porque solo tiene parte MA, siempre es estacionario si solo tiene parte MA, pero no es un proceso invertible. ¿Sí? Esto no es un proceso invertible, es la D, la correcta. Venga, pues sería la D, la pregunta 21. Venga, perfecto. Pues estas son todas las preguntillas que tenéis para practicar del tema 1 y 2. Venga, lo dejaremos aquí y nada, nos vemos en el próximo vídeo.